8 de la mañana con 20 minutos, una hora menos en la región insular. Tras el retiro del subsidio al diésel, el gobierno nacional fijó el galón en $2.80 y anunció un esquema de compensaciones. El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, aseguró que más de 23,000 choferes serán beneficiarios con un bono de 8 meses prorrogables y que el compromiso es claro, no habrá alza en las tarifas del transporte público. Vamos a conocer esta mañana cuál es la reacción y también las propuestas que tiene la Confederación Nacional de Transporte Terrestre, que agrupa a cooperativas en todo el país, y también han planteado inquietudes y propuestas frente a esta medida. Nos acompaña su presidente Napoleón Cabrera, a quien doy la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. A nombre de la Confederación Nacional de Transporte Ecuatoriano del Ecuador, un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de este importante medio de comunicación nacional. Como siempre ahora. Antes de ir a las reacciones respecto a los anuncios, a las propuestas que tiene el gobierno nacional, me gustaría conocer exactamente cuál es la postura que tiene el sector que usted representa frente a esta medida que ha tomado el gobierno nacional. Mire, yo creo que hay que transparentar las cosas al país y decirlo como desde el día de ayer, la Confederación Nacional, a través de mi persona, hemos hecho público nuestra declaración de que ninguna de las 7 federaciones nacionales que integran la Confederación ha realizado un pronunciamiento sobre una paralización de actividades. Cada federación nacional, porque la confederación está agrupada por las 7 que implican todas las modalidades de transporte, esto es el transporte pesado, el interprovincial, el urbano, el escolar, el turístico, el transporte mixto, ¿sí? Todos ellos con sus federaciones nacionales, luego de sus debates respectivos, han expresado su pronunciamiento y eso lo hemos hecho oficial desde el día de ayer. No hay declaratoria de paralización de actividades. Todas han optado por sentarse en la mesa de diálogo para buscar compensaciones al impacto que genera la eliminación del subsidio del diésel. En esta consideración, los transportistas ecuatorianos que estamos agrupados desde hace muchos años en las estructuras más altas de organización de federaciones nacionales, que a su vez tenemos estructuras provinciales y cantonales, no hemos hecho esa declaración porque creemos que el momento que atraviesa el país es un momento de crisis dado el conflicto interno. Nosotros como Confederación fuimos los que generamos la creación de la mesa de seguridad. Llevamos más de 64 mesas con el gobierno nacional en donde hemos logrado algunos alcances que apuntan a brindar seguridad en las carreteras. Si bien es cierto, no ha sido suficiente, sin embargo, hemos alcanzado objetivos que fueron una aspiración de la transportación, como por ejemplo el de poner un alto a los radares truchos, el de declarar 25 ejes viales como críticos, generar los operativos CAMEX y control permanentes en estas vías, eliminar los famosos operativos en las carreteras del país, que no era más que una extorsión al transportista ecuatoriano. Este tipo de medidas de alguna forma ha venido a favorecer al transportista ecuatoriano en pos de garantizar la seguridad, que es lo que hemos venido demandando del gobierno, porque si no tenemos seguridad, no hay la tranquilidad para el trabajo, y por ello es que hemos visto decenas y decenas de compañeros asaltados, extorsionados y muchas veces hasta asesinados, como pasó la semana anterior con un compañero transportista del Carchi que fue vil y cobardemente baleado en el tramo del anillo vial de Quevedo, que es el punto más crítico que tiene el país y en donde estamos demandando permanentemente que ese control tiene que ser permanente, no rotativo, porque el mínimo espacio que se deje abierto es aprovechado por la delincuencia. Desviar la atención del orden público para estar frenando este tipo de alteraciones en este momento, creo que no es la razón de ser de un transportista organizado. Venimos de un momento de crisis desde la pandemia, luego la inseguridad
y hoy creo que no podemos abonar a desestabilizar el país, sino más bien contribuir a generar riqueza mediante la producción, la competitividad, y creemos que la decisión del gobierno de esta compensación al transporte público en primera instancia es bienvenido. Luego también hemos generado ya acuerdos para entregar compensación al transporte Ajá. comercial. Antes de El pasar día de a hoy, este tema, señor Cabrera, Ministro, sí me buenos días. gustaría una precisión. Buenos días. Usted ha manifestado cuál es la postura que tiene la Confederación que agrupa a estos sectores de la transportación. Sin embargo, hay otros colectivos, otras organizaciones igual del gremio que tienen una postura diferente a las de ustedes. Es válido, se está buscando tal vez que el diálogo también se dé entre el mismo sector o tal vez existen diferencias muy irreconciliables allí que no posibilitarían, que no darían pie a una conversación ya a la interna como sector del transporte en general. bueno, la unidad es monolítica del transporte ecuatoriano, le hablo en lo que es el esquema de la Confederación Nacional de Transportistas del Ecuador. Lo que sí tenemos que tener claro es que en la estructura del transporte pesado hay más de 150.000 unidades de transporte pesado. La Federación de Transporte, la FENATRAPE, que forma parte de nuestra organización, agrupa aproximadamente a unos 45 a 50.000 transportistas. Es decir, el resto son organizaciones que a lo mejor se crearon en ciertas provincias, en ciertos cantones, que con legítimo derecho están libres de crear cualquier tipo de organización y han expresado sus puntos de vista. Lo que es más, en lo personal coincido con aquellos, porque la gran mayoría de estos compañeros del transporte pesado que han generado conflictos en algunas vías son los dueños de los camiones, es el hombre que trabaja con su camión, que genera los ingresos para su familia, que no es un sector empresarial del transporte y que tiene derecho a ser atendido. Ayer nomás yo le decía en horas de la noche al ministro Roberto Luque, es necesario atender a ese transportista dueño de su unidad, porque él no tiene otra protección que no sería la del Estado ecuatoriano, que este momento le bote una boya para flotar frente a este incremento fuerte del galón de diésel y consecuentemente la situación de él se vuelve compleja y difícil. Nosotros en nuestro caso, lo que tenemos que hacer, y siempre lo he hecho, hablamos a nombre de quienes representamos, que son las 7 federaciones que conforman la Confederación, y en esas condiciones hemos dialogado permanentemente con el gobierno, no solo ahora, desde el inicio del gobierno del presidente Daniel Noboa, hemos estado sentados en estas mesas de seguridad, dialogando la diferente problemática, tanto la de seguridad cuanto los aspectos colaterales que llevan a garantizar un trabajo honrado y un trabajo organizado del transportista ecuatoriano en sus distintas modalidades. Y en el marco de esta medida del ajuste del diésel, en las conversaciones que se han mantenido con el gobierno nacional, ¿han alcanzado ya acuerdos? ¿Podemos hablar de acuerdos preliminares? ¿Y cuáles son estos acuerdos? Bueno, los acuerdos ya son públicos, lo dijo el ministro Roberto Luque, para el transporte público, que es el transporte masivo de pasajeros que se realiza en buses, tanto interprovinciales, intracantonales, urbanos. Ya se fijó una compensación. Y mire usted, en Quito sucedió un hecho que anoche nomás ya se quedó establecido de manera clara y transparente cuando recibimos un comunicado al que voy a hacer referencia. Allá se hizo la declaración de una paralización desde el día lunes. ¿Quién lo hizo? Fue un transportista que ni siquiera representa ni estaba autorizado para representar a ese grupo de conductores profesionales del transporte público, diciendo que paralizaban. El compañero Brunis, que anoche la Unión de Taxistas de Pichincha, de la que él forma parte, porque él es un taxista, lo desconocen como representante, que él no estuvo autorizado para actuar en esas condiciones. Consecuentemente, fue una viveza que muchas veces estos gremios que se crearon en provincias lo que buscan es protagonismo para que el gobierno nacional le invite a las mesas en donde se participa todas las semanas en temas de seguridad. Nosotros no hemos estado en contra de aquello, más bien hemos aperturado, muchas veces se invite a varios compañeros dirigentes de provincias
que quieren exponer su problemática en las mesas de seguridad. Consecuentemente, el paro de Pichincha cayó por su propio peso. En el Guayas nos sentamos el día domingo en horas de la noche hasta la medianoche con el ministro Roberto Luque y los transportistas urbanos del Guayas. Se les aclaró cuál es la propuesta del gobierno y llegamos a un feliz término de un acuerdo y de un consenso. Con el transporte público las cosas están claras, son públicas, el gobierno nacional lo ha hecho a través de la prensa. Con el transporte comercial también hay ya compensaciones que están establecidas. Hoy vamos hasta Machala a reunirnos con el ministro Roberto Luque para establecer ya fechas en cuanto a la inscripción y la creación de la página de registro para el transporte comercial, que también recibirá esta medida compensatoria por el tiempo predeterminado de algunos meses hasta que la Agencia Nacional establezca una metodología de piso tarifario que le permita más adelante al transportista saber cómo va a ser compensado o cómo va a ser solucionado su tema referente al tema de la tarifa real que hasta finales de año deberá ya fijar la Agencia Nacional de Tránsito. Es decir, todas las modalidades de transporte público y comercial, absolutamente todas, van a tener su compensación por parte del gobierno nacional y bajo esos términos la Confederación ha aceptado la propuesta del gobierno y en base de ello hemos decidido no declarar ninguna paralización de actividades y seguir participando en estas mesas de diálogo que son permanentes en el gobierno del presidente Daniel Noboa. Claro, primero se había dicho sobre una posible, o mejor dicho, que el transporte pesado reclamaba pues no ser parte de algunas medidas. ¿Cómo quedaron también las medidas compensatorias para este sector de la transportación? Nos referimos al transporte pesado, el de carga pesada. Bueno, hay una compensación que está establecido en un promedio. El gobierno nacional nos fijó un monto de 30 millones de dólares que serían el primer aporte de compensación y en esa consideración inicialmente el transporte pesado recibiría una compensación promedio de 600 y pico de dólares mensuales, porque aquí hay que resaltar algo. Nosotros somos una modalidad de transporte comercial, el carga pesada, el transporte de camionetas, el transporte escolar y estudiantil y el transporte turístico, somos transporte comercial que de acuerdo a la ley estamos sujetos a la libre oferta y demanda. Es decir, quien quiere contratar mis servicios, yo fijo el precio, si el cliente está de acuerdo me paga o si no simplemente no se realiza el flete. Pero sin embargo, el gobierno sabe que el incremento del precio del diésel le afecta al transportista que sale a la carretera en pos de trabajo, da una medida compensatoria y es provisional, obviamente, hasta establecer estos pisos tarifarios y por eso se entrega un valor que de alguna manera va a mitigar el incremento del precio del diésel. Señor Cabrera, el tiempo siempre se nos queda corto, pero tenemos listo ya nuestro próximo invitado. Importante conocer la postura que ustedes tienen como gremio y también el avance de las conversaciones y los planteamientos que se han realizado en esta mesa de diálogo establecida con el gobierno nacional. Usted nos dice que el día de hoy, si no lo escuché mal, tendrán una nueva reunión que será en la ciudad de Machala, en la provincia del Oro, para continuar justamente con estas conversaciones donde participa el ministro de Infraestructura y Transporte. Así es, efectivamente, hoy vamos a mantener esa reunión para finiquitar ya la página de registro de quienes hacen transporte comercial en el país y con eso habríamos cerrado todo el círculo de compensaciones para todas las modalidades del transporte, dado que en este momento ya se están registrando, ya se está pagando, inclusive se han pagado creo que a 1.600 y pico de transportistas de transporte público. Hoy queremos ya finiquitar porque nos están solicitando información los compañeros de las otras modalidades de transporte comercial que queremos darle la noticia cuándo podrán registrarse y para eso es esta reunión que está generando la Confederación el día de hoy.
Muchísimas gracias por acompañarnos. 8 de la mañana con 35 minutos. Nos ha acompañado esta mañana Napoleón Cabrera, quien es presidente de la Confederación Nacional de Transporte Terrestre. Vamos a una pausa y al regresar nos acompaña vía telemática el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo. Vamos a hablar sobre los beneficios de acuerdos comerciales y otros temas relacionados a la gestión de este ministerio.